rincón de Eladio. Hola, amigos y amigas de Terapia de Grupo. Hoy tócame a mí estrenar esta sección que se llama El Rincón de... Hoy Eladio, un servidor, y mañana, pues, Dios dirá. Yo voy a inaugurarla dándoos un consejín de cómo comer mejor. Bueno, ya sabéis que a los nenos que os gusten mucho les pizzas, los hot dog, les hamburgueses, todo esto que hoy se da en llamar comida basura y que todos coinciden en que lle muy graso y muy insano. Pero no tiene por qué ser así y yo voy a enseñaros a mejorarlo. Tengo aquí una pizza previamente calentada porque esto lle la tele y si no, dabemos aquí le subes calentando. Cuidado, no vos queméis. Ahí la tenéis, una pizza estupenda, precocinada. Bueno, muy bien. Primero emplatamos y luego, con unos servilletines de papel que yo recomiendo que se guarden en un tupperware por higiene, vamos a ponerles encima de la pizza. Así, presionando suavemente con la yema de los dedos, Esto es lo que se llama desgrasar. Vamos ahora a la segunda parte del desgrasado, que consiste en retirarle servilletines con mucho cuidado, también de no vos manchar, porque esto ya vos digo que tiene mucha grasa. Vamos a meterles en un cuenquín, muy bien. Y ahora, mira pa' ahí. Mira pa' ahí qué rica está. Ni que decimos que esto ya es sanísimo. Completamente desgrasado. Son les cosiquines de Eladio, son les cosiquines de Eladio, a saltos por la calle de un verano occidental. Son les cosiquines de Eladio, son les cosiquines de Eladio. Y como en la cocina de Eladio no se tira nada, ahora voy a enseñaros el truquín de Eladio. El truco del almendruco. Con el aceite de residuo que nos sobró y que previamente echamos en este cuenquín, vamos a aprovecharlo, porque da pena tirarlo, ¿o no? Ya está. Y esto, diréisme, ¿no vas a hacer un solomillo con ello? No. Pero oye, unos patatines frites, una parrochina, o para ahí unos masajinos, en mi caso a mama, o a quien vos dé por la gana, y en mano de santo, y así no se tira nada. Hasta siempre. Quita de ahí, mamá, que estás todo el día cucando, castrona. Gracias.